told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you not. Bueno, ahora nos planteamos otro caso especial sobre vectores y es hallar coordenadas del vector. En este caso nos están dando el tamaño que es 10 y el ángulo que está formando que es 30. A partir de esto, pues yo más o menos me debo imaginar cómo hallo cada uno de los elementos que me permitieron encontrar ese valor llamado v igual a 10. Vamos a intentar analizar dos ejemplitos de esto, o dos ejercicios. Primero, pues, hagamos el A. En el A, pues, nos están diciendo que hay un vector, pues ya usted más o menos se lo imagina, y el vector, pues, tiene un tamaño de 10, eso es lo que nos están diciendo, y que aproximadamente el ángulo de él es de 30 grados. Eso es lo que están diciendo en ese caso, pues, no es como tan extraño nosotros imaginarnos que con estos vectores nosotros podemos realizar o construir un triángulo. Entonces, para esto, pues es importante tener en cuenta una función que es la función del seno. El seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ese es el nombre que le dan. ¿Y esto de dónde surge? Pues es claro que si tengo yo un triangulito, este lado que está acá lo llaman el cateto adyacente, siendo este el ángulo. Y este lado de acá es lo que llaman cateto opuesto. Entonces, si usted observa acá este eje coordenado, si yo voy al plano cartesiano, esto que está acá, lo vertical es lo que llaman Y. El vertical es la Y. Y el horizontal es la X. Entonces, el seno me sirve para calcular la coordenada vertical y el coseno la horizontal. Entonces, yo puedo cambiar esto y decir que el seno del ángulo es igual a X, perdón, a Y, que es el vertical a Y, sobre la hipotenusa. Igual el coseno, como les decía, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente en este caso es lo que nosotros llamamos X y esta sería la hipotenusa. La hipotenusa acá es la parte más larga del triángulo, en este caso vale 10. Tengo algo así, 10. Eso es lo que yo tengo. Y aquí tengo 30 grados. Entonces, ¿yo qué debo analizar? Pues encontrar y X. Yo puedo decir que X, yo ya sé, esto es una formulita que voy a tener acá, es la magnitud del vector, que sería la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y el Y sería la hipotenusa por el seno del ángulo. Esto como con estas formulitas o con estas normas, pronto uno se enreda, pues recuerden que esto es la magnitud. Yo puedo decir que X, magnitud del vector, por el coseno del ángulo. Igual el Y es la magnitud del vector por el seno. Entonces, claramente, pues yo puedo meter esos valores. Yo puedo decir que X es igual a 10 por el coseno de 30 grados. Y el otro sería Y igual a 10 por el seno de 30 grados. Esto pues si usted lo multiplica, nosotros sabemos que el coseno de 30 grados es aproximadamente 0,86. Y eso multiplicado por 10
Esto pues uno hace ahí más o menos el valor, uno puede decir que esto es 8.6 y que el seno de 30 es 0.5 y eso multiplicado por 10 pues nos daría 5. Entonces el punto que yo tengo acá sería un punto en X 8,6 y en Y 5. Y el ángulo pues sería de aproximadamente 30 grados. Pues como nos piden que lo grafiquemos, usted pues tranquilamente hace un plano cartesiano. Vamos a hacer más o menos así. Y acá pues ubico el otro eje. ¿Cierto? Entonces, si usted observa, pues como este es un número decimal, yo puedo decir que este es el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y que por acá está el 8.6. Por acá sería 8.6. Y acá pues tendría el punto 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Entonces si yo subo por acá, pues si usted tiene esto en una hoja milimetrada es mucho más fácil. Subo acá este. Yo trazaría fácilmente una línea desde este punto a este. Y ese pues es el vector y ese vector tiene un valor de su ángulo de 30 grados. Pues eso usted igual, eso lo repite. Si yo por ejemplo quiero hacer el punto B, en el punto B yo bajo, yo voy en el punto B y digo, bueno, en el punto B me dan L igual a una magnitud de 8, es decir, el tamaño del vector es 8, el tamaño de este vector fue de aproximadamente 10. Esto mide 10. Esa es como la longitud del vector, ¿cierto? Entonces, L es igual a 8. Y el otro, pues el ángulo, es un ángulo beta, es una letra del alfabeto griego, no se debe confundir, y mide 60. Entonces usted hace lo mismo, o sea, usted va ahorita a utilizar ese ángulo. Entonces usted dice X igual. Entonces, en el X igual nosotros tranquilamente podemos decir que esto es el valor de 8 por el seno, perdón, por el coseno. Está claro arriba. Ya no de 30, sino que en este ejercicio cambió a 60. Y ya no de 10, que es el tamaño del vector, sino 8. Y y igual aquí 8 igual, perdón, y igual a 8 por el seno de 60. Y lo calculo. Aquí separo esto acá. Entonces yo hago lo mismo, yo le saco el coseno a 60 grados, se me da un medio y lo multiplico por 8, entonces me da 4. Este es más rapidito, este da 4. Y luego igual, cojo 8 y lo multiplico por el seno de 60 grados. Ese valor es aproximadamente 7. Voy a aproximarlo a 7. ¿Listo? Entonces, hago lo mismo que hice arriba. Mire que es lo mismo. Entonces, yo voy a coger aquí esta forma. Voy a coger este plano y lo voy a hacer acá. Y voy a hacer otro para acá. Entonces, miren que es lo mismo. Aquí ya sabemos que este es el eje Y, este es el eje X. El Y es hasta 7. Miremos así, nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no me dio. Entonces, venga, lo estiro. Está acá, entonces acá 7. Y borro esta Y de acá para que no estorbe y la coloco acá arriba. Y acá en X vale 4. 1, 2, 3, 4. Este es 4 y este es 7. Uno de esos puntos, que la trato de trazar, y pues trazo desde el origen un vector, como ya hice en el problema anterior, desde el centro de acá hasta este puntico.
Este ángulo que está acá supuestamente mide 60 grados y el tamaño de esta línea es de 8. Eso sería en ese tipo de ejercicios o en ese tipo de casos. Creo que más o menos entendieron. Vamos a cambiar el plano. Vamos a ver acá. Ya sería, este está interesante, un valor de 15 y el ángulo es de 120. Entonces intentemos aquí lo mismo. Aquí sería el C, sería la magnitud del vector. El vector lo llaman K y mide 15. Y el ángulo es de 120 grados. ¿Cierto? Entonces, pues yo me ubico, me tengo que ubicar. Primero imaginar dónde está ese ángulo. Ese ángulo está aquí en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. En videos anteriores mencionábamos. Si usted tiene acá un plano cartesiano y en ese plano usted va a mirar los ángulos, por ejemplo, de acá aquí hay 0, a este lado hay 90. Entonces, en este primer cuadrante yo tengo ángulos como 30, 40, 50, 60, 70, hasta 90. Eso es lo que me está diciendo. Hasta aquí hay 90. Ya el resto, si va aumentando, ya estaría en este segundo. Sería 91, 92, 100, 101, 102, 103 y así sucesivamente hasta llegar a 180. Ya de acá, pues, son otro tipo de ángulos los que se deben analizar. Esos ángulos son, pues en ese caso sería 190, 191, 200, hasta llegar a 270. Y acá pues sería de 270 hasta 360. Entonces observe que aquí es 120. Ese 120 está ubicado acá. Aquí voy a tener un valor de Y que me va a dar a mí positivo y un valor de X negativo. Eso es lo que yo tengo ahí. Entonces, si usted observa acá pues yo más o menos tendría el vector. Eso es lo que más o menos tengo yo. Yo tengo como una partecita aquí abajo que acabo de hacer punteada y esta vertical para formarme esto. Esto pues mide aproximadamente 120. Eso es lo que me están diciendo. Está en este cuadrante. Es que me toca hacer a mí lo mismo de ahora. Analizar aquí lo mismo. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? Yo pues tenía ahorita que X era igual al coseno, como lo tengo arriba. X es la magnitud de K por el coseno del ángulo. Y Y es la magnitud de K por el seno. Vamos a corroborar si esto es cierto o no. Entonces, yo tengo acá en este caso el valor de 15 para X igual a 15 por el coseno de 120. Y en Y sería 15 por el seno de 120. Aquí cada uno de nosotros pues escribe los valores, por ejemplo escribe 15 y lo multiplica por el coseno de 120. A mí por ejemplo este valor me dio negativo, 7,5, menos 7,5. Es cierto, miren, que está en el eje X el negativo. Y aquí en el Y pues me tiene que dar positivo, entonces 15 por el seno de 120. Da aproximadamente 13. Entonces, con estos dos puntos y ese ángulo, pues usted tranquilamente puede graficar eso. ¿Cómo lo va a graficar? Como venía haciéndolo de hace rato. Coloca acá
Voy a colocarlo más larguito porque son 13. Y aquí en este otro es más cortico porque son 7 a 8. Entonces acá miremos a ver si nos da 13 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a mover esta. 9, 10, 11, 12, 13. Entonces volvamos a ver si nos dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este es 13 en Y, es claro. Y en X 7.5. Mire que lo voy a hacer acá. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Aquí la mitad sería 7.5. Entonces vuelve a lo mismo. Usted traza. Vuelvo y le digo, aquí me va a quedar un poquito torcido. Aquí 7.5. Y este punto acá es 13. Entonces nosotros trazamos desde este punto acá ese vector. Y ese vector hasta acá mide 120 grados. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque aquí este mide 90, lo que les decía. Esto es 90 más este otro pedazo. Entonces, ahí normalmente, pues, parece que fuera un ángulo de 30 grados, que sería 90 más 30, 120. De esa manera se solucionan estos problemas. Eso ya la repetición es lo mismo, es utilizar la ecuacioncita. Lo que me están dando de la magnitud lo multiplico por el coseno del ángulo que me dan y hallo la componente en X. Luego vuelvo a lo mismo, utilizo el tamaño, la magnitud del vector y lo multiplico por el seno del ángulo. Y ese me da la componente en Y, lo gráfico y listo. Eso es todo. Que estén muy bien.